Proyecto para el mayor aumento del sueldo mínimo en 25 años y la entrega de un bono que beneficiaría a cerca de 1.600.000 chilenos. Para hablar de estas medidas tomamos contacto con Rodrigo Palma Quesada, director ejecutivo de RPBM Consultores, economista de la Universidad de Barcelona y docente de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Católica. Bienvenido, ¿cómo le va? Hola, muchas gracias, buenos días. El lunes ya conocíamos algunos anuncios que entregaba el gobierno en relación a la compensación por el alza de la canasta básica. ¿Cómo ve usted la focalización que se dio a este beneficio? Ya hay algunas críticas con respecto a que no beneficia tanto como queríamos también a la clase media. Sí, bueno, me parece interesante desde el punto de vista de los objetivos, ¿no? El objetivo que busca el gobierno es focalizar a los sectores más pobres. No obstante, efectivamente, está dejando de lado al sector medio. Tal vez existen otras alternativas que tal vez serían más plausibles para alivianar, en este caso, el gasto en la canasta básica para los distintos hogares de Chile. Como, por ejemplo, podría ser la rebaja, establecer impuestos diferenciados, ¿no? Diferenciado en este caso para una canasta básica, a lo mejor una disminución del IVA tendría un efecto mayor sobre la sociedad completa. De hecho, precisamente se había hablado en su momento de otros mecanismos, entre ellos, claro, la disminución del IVA en ciertos productos o también la fijación de precios. ¿Qué opina sobre que se hayan descartado finalmente estas otras opciones? Bueno, lo de la fijación de precios es bastante lógico, ¿no? En general, la fijación de precios teóricamente no sería lo aconsejable y lo que se ha observado en la práctica tampoco, ¿no? La fijación de precios conlleva problemas mucho peores, que son normalmente la generación de mercados negros, y esto conlleva a alza de precios inclusive. Por tanto, me parece lo más lógico. Ahora, descartar otras alternativas como, por ejemplo, la disminución del IVA me parece que habría que al menos analizarlo. Me parece una medida plausible y creo que es una medida que de hecho está aprobada en distintos lugares del mundo. Ahora, me parece interesante también que se debe analizar la generación de subsidio a la producción, porque no se debe olvidar que este proceso inflacionario tiene dos vertientes distintas. Tiene una parte en la oferta que tiene que ver con la disminución, ¿verdad?, en la producción a partir de la pandemia y de los procesos de encierro que tuvimos. Entonces, hay un problema en la oferta. Entonces, me parece súper interesante que el gobierno analizara ciertas medidas para poder potenciar la producción, para que haya una mayor cantidad de oferta, en este caso de productos básicos. Y por otro lado, evidentemente, tenemos que trabajar sobre la demanda, y en ese sentido, al trabajar sobre la demanda, me parece que generar un bono o generar en este caso un aumento del salario mínimo me parece que es interesante. No obstante, creo que debiesen analizarse otras alternativas como por ejemplo una disminución tal vez transitoria del IVA en los elementos de una canasta básica, que es algo que en Europa ya lleva muchos años desarrollándose. ¿En algunos productos de la canasta básica usted dice? Claro, exactamente. O sea, solamente no es que se rebaje el IVA del 19% a todos los Ya. productos, sino que establecer una canasta de productos básicos, y a esa canasta de productos básicos generar una disminución del IVA, que podría ser transitorio. Bueno, Rodrigo, usted ya mencionaba algo antes y tiene que ver con otro de los anuncios que se dio el día lunes con el aumento del salario mínimo a 400.000 pesos ya en agosto. ¿Cómo ve usted la gradualidad con que se hace este reajuste al ingreso mínimo? A mí me parece que es correcto, me parece que se genera un incremento importante en el salario mínimo. Ahora, se debe considerar que ante el aumento de la inflación, el aumento real es bastante menor del que pareciera. Pero me parece que es correcto, me parece que viene a ayudar a las familias. Ahora se nos va a generar un problema distinto, ¿no? En que Ya. la mayoría de los salarios mínimos que se pagan en el país lo pagan las pequeñas y medianas empresas. Y para muchos va a significar una carga importante. Por lo mismo que también es importante destacar que el gobierno señaló que iba a generar un subsidio, en este caso para las pequeñas y medianas empresas, para poder financiar este aumento del salario mínimo. Porque si Rodrigo, no, muchas empresas pequeñas van a tener que salir del mercado. eso le iba a preguntar, ¿cómo se debiera implementar este subsidio? Porque si bien se anunció, no ha habido mayores detalles finalmente de cómo se va a poder implementar esto. Sí, la verdad es que fue solo un anuncio, aún no se explica cómo se va a operacionalizar. Yo creo que finalmente va a ser algo como los subsidios de los empleos juveniles, esas cosas, ¿no? Sino que aquellas empresas pequeñas que
cumplan ciertas condiciones, ¿verdad? Y que tengan contratos por salario mínimo, seguramente habrá una transferencia directa del Estado sobre el monto que se está reajustando. Creo que por ahí debiera ir la forma de operacionalizar esto. La meta del gobierno es llegar precisamente a los 500.000 pesos al fin de este mandato. ¿Es una meta a la que podemos llegar y qué tiene que pasar paralelamente para que lo podamos hacer sin afectar también el empleo, por supuesto? Yo creo que uno de los grandes problemas que tenemos como país tiene que ver con la productividad. Somos un país que es muy poco productivo. Entonces, en la medida que seamos capaces de aumentar el salario mínimo, pero además, paralelamente, de hacernos más productivos, de generar mayor innovación, no vamos a tener ningún problema con llegar a los 500.000 pesos y no se van a producir procesos inflacionarios, porque esto es importante. Al producirse un aumento, finalmente, en el salario mínimo, podría generar finalmente algunas presiones inflacionarias. Entonces, ¿de qué manera rebajamos esa presión inflacionaria y de qué manera justificamos bien este aumento? Fundamentalmente en la medida que seamos más productivos. Chile hace más de 20 años que viene con un descenso importante en la productividad. Y eso es algo que tenemos que desarrollar y que existen algunas estrategias para poder mejorar la productividad a nivel nacional, pero que aún no hemos podido ver resultados importantes. Rodrigo, ¿qué pasa con el empleo? Hace unos días la Universidad Católica entregaba algunas cifras alentadoras con respecto, por ejemplo, a la recuperación en el empleo femenino. ¿Qué ha pasado? ¿En qué escenario estamos? ¿Y vemos cifras mejores o no en este sentido? Sí, bueno, las cifras han ido mejorando. Ahora también es importante observar cuál es la calidad del empleo que hemos estado desarrollando. La verdad es que en este momento no tengo las cifras respecto de la calidad de los empleos, pero sí me parece que estamos en un proceso de reacomodo de la economía, donde los procesos productivos tienen que reajustarse, insisto, porque finalmente tuvimos 2 años de pandemia, donde los procesos productivos cambiaron absolutamente, donde los procesos de venta muchos se digitalizaron. Entonces hay una forma de reestructuramiento del proceso productivo, del proceso de venta, y finalmente lo que tenemos que hacer ahora es observar cómo se va a producir ese reajuste. Lo importante, creo yo, es que vamos a un proceso de mejora, va a ser un proceso lento, y es por eso que necesitamos de parte del Estado una serie de políticas que nos vayan dirigiendo hacia, insisto, el aumento en la productividad, y en este caso donde sí se han observado o se han avisado, ¿cierto?, anunciado algunas políticas en favorecer, en este caso, la inserción laboral femenina. Rodrigo, ¿y dónde está el rezago particularmente en el empleo actualmente? ¿Tiene que ver con jóvenes? ¿Tiene que ver más con adultos? ¿Dónde está el foco o dónde debiera estar el foco en la política pública? Yo creo que, bueno, es un problema a nivel mundial, ¿no? Donde el empleo juvenil tiene una problemática y donde muchas veces uno hace bromas con esto y dice, bueno, cuando uno sale de la universidad le piden que tenga 20 años de experiencia y los sueldos son extremadamente bajos. Yo creo que ahí es donde deben existir algunas políticas importantes para el sector juvenil. Donde se desarrollen ciertas habilidades que permitan insertarse laboralmente y desarrollar una carrera laboral de manera importante y que les sea atractivo a los jóvenes salir a trabajar. Hoy día los sueldos para muchos jóvenes son tan bajos y que en realidad no les es atractivo trabajar. Entonces, yo creo que ahí hay que poner un foco en la capacitación. La capacitación tiene que ir además enfocada en aquellos sectores que estratégicamente nos vayan a servir más como país. Por tanto, para eso requerimos una política en este caso de parte del Estado. Rodrigo, ¿y qué consejos se le puede dar a las personas? Por ejemplo, hablábamos con muchos comerciantes que nos decían que ya hay mucha gente que está comprando alimentos con tarjetas de crédito, en desmedro del efectivo de la tarjeta de débito. ¿Cuán peligroso es lo que está pasando y qué consejo, qué recomendaciones se le puede dar a las familias en momentos tan complejos como lo que estamos viviendo? Para las familias, bueno, la verdad es que es difícil el consejo, porque el consejo es tratar de gastar lo menos posible y ahorrar y de no endeudarse. Pero claro, si uno llega a endeudarse no es precisamente en general porque lo quiera, no especialmente si lo que va a hacer es comprar alimentos. Pero este es el peor momento para endeudarse porque las tasas de interés están demasiado altas. Entonces la recomendación en este caso es tratar de no endeudarse,
tratar de pagar las deudas lo máximo posible, porque hoy día es el líquido, es el efectivo el que tiene un mayor valor. Pero claro, en este caso, si una familia tiene que endeudarse para poder comer, se hace muy complejo. Por eso es que son tan importantes, insisto, las medidas que está tomando, que está tomando y que va a tomar el gobierno. Y que vuelvo a insistir, tienen que ir necesariamente por los dos lados, ¿no? Tienen que ir tanto a la oferta de productos para que haya una mayor cantidad de productos disponibles, por tanto eso debiese teóricamente hacer disminuir el precio, y en segundo lugar, efectivamente apoyar a las familias, ya sea con rebajas impositivas o con transferencias directas. También otro elemento interesante, perdón, que se me había quedado en el tintero anteriormente, tiene que ver con que ha estado hablando de desarrollar un observatorio de precios. Eso me parece súper Sí. interesante, porque efectivamente en algunos mercados se observan alzas que son a lo menos llamativas. Entonces me parece que es interesante poder observar y de esa manera por lo menos vamos a tener un poco más de certeza de que en ciertos mercados no se están desarrollando colusiones ni hay acciones, digamos, que busquen sacar un mayor provecho de esto. Perfecto, Entonces eso me Rodrigo. parece súper interesante. Sí, Rodrigo, le agradecemos. Rodrigo Palma Quesada, director ejecutivo de RPBM Consultores. Muchas gracias por conversar con nosotros hoy día. Muchas gracias.